Aquí estamos otra vez. Hola alumnos, ¿cómo les va? Hoy vamos a trabajar con instituciones y organizaciones. ¿Se acuerdan ustedes? Seguramente que sí, que desde el primer año empezamos a nombrar en distintos teóricos, en distintas conversaciones, los ámbitos de la conducta. Seguramente que sí, los nombramos en muchas oportunidades. El ámbito psicosocial, el sociodinámico, el institucional y el comunitario, ¿sí? Bien, vamos a trabajar fundamentalmente con uno de esos ámbitos que también crea una serie de confusiones, no nuestras exactamente, sino de los autores que hablan, y que hay muchos autores que hablan sobre instituciones y organizaciones. ¿A qué me refiero? Al concepto de institución y al concepto de organización. A veces lo dan como si fueran sinónimos, o sea que tenían un significado igual, institución y organización. Desde nuestra mirada estamos trabajando con distintos autores, no solamente con el módulo que ustedes tienen, sino que también, por supuesto, lo van a trabajar desde ahí, sino con otros autores que tienen mucha literatura sobre cómo trabajar en organizaciones. Así lo vamos a ir aclarando. Se los aclaro esto porque a veces presta confusión, ¿sí? Por eso van a ver ustedes muchas veces en los afiches que vamos a trabajar hoy, que dice instituciones y abajo, entre paréntesis, dice organizaciones. Y vamos a ver la diferencia según nuestro criterio, ¿sí? Ustedes van a elegir luego seguramente con cuál están más de acuerdo. Bien, instituciones y organizaciones. Instituciones, según el concepto que yo estoy de acuerdo, dice cuerpo normativo, jurídicos culturales, compuestos de ideas, valores, creencias, leyes que determinan las formas de intercambio social. Leo de nuevo y luego vamos a poner ejemplos. Instituciones, cuerpos normativos, jurídicos, culturales, compuestos de ideas, valores, creencias, leyes que determinan las formas de intercambio social. Ejemplo: sexualidad, vejez, trabajo, educación, salario, tiempo libre, justicia. Esas son, según nuestro criterio, las instituciones, que son instituciones universales, ¿sí? Si yo, con cualquier persona de otro país, hablo sobre institución trabajo, sabemos a lo que nos estamos refiriendo. O vejez o educación o cualquiera de los términos que están dados como ejemplo, ¿sí? Son conceptos universales, ¿sí? Por eso es el cuerpo normativo jurídico-cultural. Vamos a ver todo lo que lo atraviesa y por qué estamos hablando hoy de instituciones y organizaciones, ¿sí? ¿Qué tiene que ver o cuál es el posible ámbito de trabajo de los psicólogos sociales? Bien, por ejemplo, bueno, acá dice justamente instituciones universales, ¿no? Ejemplo, institución salud. Sabemos, salud. Puede ser una clínica, un hospital, un centro comunitario, pero dentro de esa institución salud, que sabemos a qué nos estamos refiriendo, y ahora sabemos que no diferenciamos entre salud física y salud mental, sino que está todo involucrado en la palabra salud, en el bienestar psicofísico nuestro de las personas. Entonces, dentro de esa institución salud, hay distintos roles, el médico, el paciente, hay jerarquías, hay distintas maneras de establecer esas jerarquías entre, por ejemplo, en este caso, un médico
y una persona que va a ser atendida. ¿Y por qué digo una persona que va a ser atendida? ¿Por qué? Porque fíjense que acá dice médico-paciente. Esa palabra paciente que la usamos también en otras construcciones de la lengua, una persona paciente es una persona que espera, que acepta los tiempos que lo atiendan, acepta qué es lo que le dice como jerarquía ese profesional, ¿sí? Entonces ahí está dado evidentemente una relación, ¿sí?, que no es pareja, esos roles que son diferenciados, pero no todos los médicos o todos los enfermeros o todas las personas que están en salud obran de la misma manera. Ya lo sabemos que hay lugares donde al paciente se lo atiende en forma mucho más humana, por decirlo así, y entonces esa relación enfermo y médico o todo el servicio de salud es diferente que en otros lugares. Pero en esa institución salud nosotros sabemos a qué estamos hablando, cuando hablamos en este caso de roles. Bien, y este es un ejemplo, obviamente, pero también podríamos dar otro ejemplo, no sé, una escuela, educación. Y ahí yo hice un furcio, porque no estoy hablando de escuela, estoy hablando, esa la vamos a categorizar después, escuela. Pero institución, educación, ¿sí? Entonces también ahí hay jerarquías, está el docente, el alumno, están los padres, hay un directivo, hay distintos roles y distintas categorías en esa institución escuela. Bien, pero por lo mismo que les estaba diciendo recién ahí, ¿no? Esto de que no todos los médicos atienden a las personas que van a la consulta, y trato de no decir la palabra paciente, ¿sí? No lo atienden de la misma manera en cuanto a esa jerarquía de que estamos hablando, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué decía eso? Por lo instituido, que es lo que nosotros conocemos, ¿sí?, como concepto de estas instituciones que estábamos hablando, es lo instituido, lo que está hoy, pero que es lo universal, también está lo instituyente, es decir, va cambiando. Hay hitos en la historia, en todas esas instituciones que estamos hablando. Fíjense lo que pasa en este momento y a nivel mundial, no hablemos de nuestro país, y sabemos que cada vez que nos referimos a lo que tenga que ver con la política, somos apolíticos, ¿sí? Cada uno tiene su pensamiento, pero nosotros analizamos desde la objetividad lo que sucede. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? Sabemos los devenires de la institución justicia en nuestro país, ¿sí? Y podemos ahí hablar un montón y categorizar y poner un montón de teoría en ese concepto que estamos hablando de justicia, ¿sí? Bien, o de salario, en este momento tan vapuleado, esa palabra salario, que también es una institución, que sabemos, creo, que de dónde viene la palabra salario, ¿no? De sal, que era una manera de retribuir a los trabajadores con un elemento muy importante que era la sal, estamos hablando de muchos siglos atrás, y quedó esa forma de pago con la palabra salario, de ahí viene ese término. Bien, entonces, lo instituido es lo universal. Lo instituyente, fuerzas constitutivas como protesta. Sabemos y estamos al tanto de lo que pasa a nivel mundial todo el tiempo por las redes sociales, por la comunicación, por la exagerada comunicación que tenemos e información que tenemos de todo tipo, que hay movimientos de Estados Unidos, por ejemplo, esta lucha de hace siglos
con lo que es la raza, o sea, con los negros, ¿sí? Esta lucha que no tiene fin, que sigue, pero que de todas maneras se trata siempre de cambiar lo instituido por una fuerza instituyente. Sabemos que los cambios culturales, que los cambios sociales no son de un día para otro, que a veces nosotros en algunos aspectos vemos el proceso, vemos los hitos que van marcando que hay un progreso, un retroceso, un nuevo avance. Pero en lo que es lo racial en Estados Unidos, por ejemplo, conocemos muy bien todas las luchas de estos tiempos, todas las muertes, toda la posición del Estado en estos siglos, y esto continúa, ¿no? Pero si en algún momento, que esperemos que sea próximo, hay algo de lo instituido, esa fuerza instituyente que hace ese hito de cambio, en ese cambio social que se convierte en un paradigma de cambio, que en este caso que estamos hablando sería algo realmente muy positivo y muy deseable de toda la humanidad, pero que a veces esos cambios a nivel de otras problemáticas que tenemos a nivel mundial, no son como uno desearía, ¿no? Sino a veces son retrocesos, ¿sí? Pero bueno, como todos, los criterios van cambiando y uno puede pensar distinto o no. Bueno, las instituciones, por todo lo que dijimos hasta ahora, son abstractas, Yo no puedo tocar la institución educación, sí, puedo tocar la escuela, ahí la veo, la puedo tocar las paredes, las aulas, la puerta, todo. Pero la institución, educación en este caso, no la puedo tocar, ¿sí? Es una idea abstracta, que de todas maneras, según nuestras vivencias, según nuestra vida, seguramente le vamos a poner notas de color diferente, ¿sí? Según cómo haya transcurrido, hayamos transcurrido nosotros ese proceso de educación, o cómo en este caso ustedes lo están transitando, ¿no es cierto? Bien, entonces, las instituciones son abstractas, pero las organizaciones es mejor dicho, el sustento material donde se materializa lo instituido y desde donde tienen efectos productores sobre los individuos. Recién daba el ejemplo de la institución, no escuela, sino educación, ¿no es cierto? Entonces, institución, educación. Organización, escuela. En todos sus niveles, donde hay, como dijimos, jerarquías, donde hay roles diferenciados. Bien, entonces, organización es ese sustento material, donde no solamente, ya lo vamos a ver, transcurre esa institución de educación, hay otras cuestiones que lo atraviesan. Bien, dice, ¿y desde dónde tienen efecto productores sobre los individuos? ¿Sí? Obviamente, donde si estamos hablando de una organización escuela, sabemos el proceso de educación, de cambio, de aprendizaje, de sociabilización, todo lo que se genera dentro de una organización escuela, donde lo instituido, que es la educación, ¿sí? Y como eso hay montones de otros ejemplos. Las organizaciones están atravesadas por muchas instituciones. La organización es una construcción social, ¿sí? Lugares virtuales percibidos por el observador, concepto cultural,
El psicólogo social, bueno, trabajar o en las instituciones. Vamos a ver porque acá hay un montón de cosas para charlar. Organizaciones atravesadas por muchas instituciones. ¿Qué instituciones atraviesan una organización? Pensemos, a ver, la institución justicia está atravesada por un montón dentro de una organización que sería un juzgado, por ejemplo, pero ahí está atravesado también por otras instituciones, como por ejemplo lo económico, lo social, los roles, el salario, otras instituciones que tienen que ver con lo que va marcando la organización de justamente ese juzgado, que es la organización, atravesado por un montón de instituciones, ¿sí? Bien, entonces, organización es construcción social, porque somos nosotros los que, desde los tiempos remotos, por ejemplo, si decimos la institución familia, ¿sí? ¿Cuál es la idea además? Un hogar, una casa donde están los distintos roles que son mamá, papá o quien lo forme, dos papás, dos mamás, una mamá sola, un papá solo, bueno, todo eso, los hijos, atravesado por otras instituciones, también es lo mismo, las jerarquías, es decir, los distintos roles, atravesado por normas, por un montón de cuestiones que conforman esa organización. Bien. El psicólogo social, ahí vamos a empezar a desgranar por qué estamos hablando de instituciones y organizaciones, ¿sí? Puede trabajar en las organizaciones desde adentro, es decir, como parte constitutiva de esa organización, que a veces, como dice por acá, hace que se pierda la objetividad, ¿sí? Porque nosotros también somos sujetos dentro de una organización. Entonces, a veces o siempre, o depende, pero uno tiene que saberlo para poder resolver, trabajar con organizaciones, ¿sí? Es decir, como consultores, como desgranadores de esas problemáticas que puede encontrarse en las organizaciones. Es ahí donde hay una distancia óptima, a veces se ve, o sea, cuál sería la desventaja de trabajar con organizaciones, es que a veces, como pasa cuando trabajamos con los grupos, ¿no? También, porque también ahí, por supuesto, ahora vamos a verlos, tenemos grupos en una organización. A veces hacemos el trabajo, pero no se ven exactamente los resultados. ¿Por qué? Porque investigamos, vemos lo que sucede, intervenimos, damos pautas, trabajamos con los grupos de los distintos niveles de esa organización, pero termina nuestro contrato, digamos, y bueno, nos vamos. Hay un libro muy interesante que se me cruza en este momento, que se llama Instituciones Estalladas, semejante título, ¿no? Donde se cuentan distintas experiencias de intervención, ¿sí? Es de nuestro país, de Argentina, así que es muy, muy interesante ese libro, porque cuenta de paso a paso cómo se van conectando con esa organización, todos los inconvenientes que tienen que ir salvando para poder empezar a trabajar desde ese lugar, con qué profesionales, es decir, porque no solamente el psicólogo social, también hay otros profesionales que trabajan con el equipo, que pueden ser sociólogos, pueden ser psicólogos institucionales, donde
se van encontrando con un montón de inconvenientes que en el camino, por supuesto, en el análisis institucional se van tratando de ir superando o de analizando, o aparecen nueva información, nuevos datos. Es un trabajo de tiempo, ¿sí? O sea, que puede llevar un año o más de un año hacer el tipo de investigación, ¿sí? Bien, entonces, al principio empezamos a hablar justamente de los ámbitos, ¿no? Y acá los nombra: el psicosocial, sociodinámico, institucional, comunitario, que son los que nosotros ya conocemos, que nombra Blecher y Pichon, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hablando de los ámbitos de la conducta, ¿no es cierto? Porque obviamente ya vemos que todos estos ámbitos están obviamente unos insertos dentro de otros. Si nosotros hablamos de institucional, o mejor dicho, vamos a decir organizacional, sabemos que involucra lo sociodinámico y lo psicosocial. ¿Por qué? Porque este individuo, que al ir creciendo se va incorporando a lo sociodinámico, es decir, a sus primeros contactos fuera es decir, en la familia y fuera de la familia, las organizaciones como son las escuelas, por ejemplo, la parte de educación, y llega a todo el ámbito comunitario, es decir, al barrio, club, provincia o lo que fuera. Entonces, todos estos ámbitos, si nosotros hablamos en este caso, que Pichon habla de institucional, pero en realidad sabemos que tenemos que hacer esa diferenciación todo el tiempo, ¿no? De organizacional e institucional. Acá, si hablamos de institucional, sabemos que atravesados por estos dos ámbitos tenemos también otras instituciones, ¿sí? Bien, entonces, ¿para qué grupo dentro de una organización ver el tejido institucional y además los ámbitos comunitarios? Es decir, todo esto, ¿no? Si nosotros trabajamos con que acá lo pongo institucional, bueno, es repetitivo, pero es necesario esto que les digo, porque si no se crea bastante confusión con este concepto de organización e institución, ¿no? Sabemos que está todo involucrado, no nos podemos remitir, si estamos en un trabajo, en una consultoría, en una organización, no podemos no pensar y no investigar lo que pasa en este ámbito, pero que tienen que ver con los otros dos, hacia los dos primeros niveles y hacia el último, que es el comunitario. Entonces, todo esto que estamos viendo sirve para poder tener herramientas, para poder, si nos interesa este ámbito, que es muy interesante. Creo que ustedes tienen en el módulo, si no me equivoco, un relato de una experiencia de trabajo. Hay mucho material en el módulo sobre instituciones. Léanlo porque está tan bien detallado que les va a servir como ejemplo si a ustedes les interesa trabajar desde este lugar. Bien, cuando nos acercamos o nos contratan, nos proponemos trabajar en una organización, hay en primera instancia, ver varias miradas así muy generales que se pueden hacer dentro de esa organización. Primero, es la presunta idea que tenemos de esa empresa. Ustedes piensen en cualquier empresa, ustedes que son de General Rodríguez, ya sabemos en qué pensábamos a pensar, o en la que ustedes a lo mejor trabajen, ¿sí? Entonces, desde el afuera, hay una organización presunta, es decir, yo imagino
que tal empresa tiene una organización de tal tipo, ¿sí? En el sentido de cómo están, cuáles son las jerarquías, cuáles son los roles, cómo está la organización interna, los espacios físicos. Si no conocemos esa empresa antes de entrar, imaginamos, o por el imaginario social, lo que se conoce si es una empresa que tiene renombre, por ejemplo. Eso sería lo presunto, ¿eh? Organización presunta, dice, en nuestro imaginario. La otra sería la organización existente. Es decir, lo que, si yo entro en esa organización a trabajar porque me contratan, porque hay una dificultad, porque hay una problemática que solos no la puedan resolver, después, eso es lo real, lo existente, lo real. Que yo voy a tener la idea de esa organización luego del análisis, que es realmente intenso, ¿sí? Y nos vamos a encontrar entonces organización presunta, la imaginaria existente, que sería lo real, lo que encontramos después del análisis. La organización formal, es decir, lo que está en los papeles, es decir, lo que el organigrama, ¿sí? Las distintas jerarquías, los distintos departamentos, los horarios, el lugar físico, eso es lo que está plasmado en la organización, ¿sí? Si lo vemos en los papeles. Lo que debería pasar, ¿sí? Es decir, lo que a lo mejor dura hace mucho tiempo o se va modificando o no, lo que está estipulado que tendría que ser esa organización. Lo que debería pasar. Y la prescripta, lo que debería ser esa organización. Es decir, lo que después de haber imaginado, después de haber analizado, después de observar ese organigrama que tiene la empresa, es decir, lo que debería ser, lo que tengo imaginariamente, lo que debería ser, ¿sí? Lo ideal, vamos a decirlo así. Bien, en esa organización cualquiera, que decíamos hace un rato que está atravesada por muchas instituciones, está lo jurídico, el orden político, lo económico, lo social. Todo eso hace que cada organización, cada empresa, o como cualquiera que queramos analizar, tenga su propia, ¿cómo decirlo? Su propio espejo, que uno lo pueda observar y pueda ver cómo está atravesada esa organización por otras instituciones, ¿sí? Que la determinan, obviamente. Bien, organización, ¿cuáles son las características? Ya nombramos, ¿no? Algunas jerarquías, funciones, objetivos, red de comunicación, que eso es muy interesante para trabajar, ya lo vamos a ver, la red de comunicación, las normas, los procesos, la estructura, la ideología y los vínculos. En toda esa organización que nosotros vamos a analizar, porque evidente hay un conflicto, ¿no? Por eso nos llamaron. Porque si estuviera todo bien, evidentemente no nos necesitan, ¿sí? Entonces, para poder llegar a esto, a lo existente, y pasar de lo que yo imaginé a lo que vi en realidad después de ese análisis, voy a detenerme en estos aspectos, ¿no? En las características de esa organización, la jerarquía, las normas, el proceso, la comunicación, los grupos, que nos va a dar ¿qué? Nos va a dar la información para saber realmente de qué organización estamos hablando y dónde, obviamente, para eso estamos, dónde está el problema. ¿Cómo
miramos una institución? Hablamos de todo lo que tenemos que ver. Y acá es cómo la miramos, en la organización. Acá ven que dice institución, porque en el texto habla de institución, en algunos de los que ustedes van a leer. Pero en realidad estamos hablando de la organización. Según, hay dos enfoques fundamentales. Uno es el enfoque sistémico y el otro es el enfoque psicoanalítico. El enfoque sistémico es el interjuego de subsistemas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de entrevistas? Y hablamos de que a veces cuando nosotros queríamos catalogar los resultados de lo que habíamos observado, una de las posibilidades era que si cambiábamos un elemento cambiaba todo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Piénsenlo. Bueno, es en ese enfoque sistémico, interjuego de subsistemas. Cambia uno y cambia todo. A veces se ponía como prueba, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si se cambia un elemento dentro de esa organización, de ese interjuego, cambia todo. Ese es el enfoque sistémico para poder mirar, para poner a prueba, ¿no? Una manera de observar qué pasa cuando pasa esto. Y el otro, muy interesante, es el enfoque psicoanalítico, ¿sí? Es decir, todo lo que circula libidinalmente en una organización, en una empresa o lo que nosotros querramos observar, que son las fuerzas individuales y grupales que circulan dentro de las organizaciones. Bien, dicen que no existe una única teoría institucional. Son investigaciones, son posturas diferentes de muchos autores que no se contradicen exactamente, pero a nosotros nos sirve para poder tener más data, para poder analizar y para poder tener otra apertura a lo que nosotros pensamos. ¿Sabe? Que siempre les digo que va a llegar un momento que con la práctica uno también puede escribir, uno también puede plasmar nuestra manera de ver la psicología social desde otro lugar, ¿sí? Es decir, siempre basándonos seguramente en los autores y en lo que nosotros ya conocemos, pero darle otra vuelta de tuerca, otra mirada. Los tiempos cambian, los tiempos pasan, las situaciones sociales van modificándonos, vamos mirando desde otro lugar, vamos adquiriendo experiencia, vamos sumando conceptos a lo mejor nuevos y que a lo mejor nos disparó una frase, algo que leímos y que nos sirve para también ser experimentadores y críticos y poder avanzar siempre en lo que es la psicología social, ya que sabemos que trabajamos con el aquí y ahora, trabajamos con el aquí y ahora hoy, que seguramente dentro de un año será otro aquí y ahora. Entonces está muy bueno que vayamos escribiendo, vayamos pensando y vayamos dándole otra dimensión, no solamente quedarnos con lo que leímos de otros autores. Bien. En el texto, uno de los que ustedes tienen, habla de la institución, que es la creación del hombre. ¿De dónde viene la institución? Pensemos o imaginemos, ¿no? Mejor dicho, en los primeros tiempos, el primer hombre, en los primeros grupos humanos, mejor dicho, ¿no? Y este autor habla de que las instituciones es una creación del hombre. ¿De qué autor estoy hablando? Bueno, entre ellos, nada menos ni nada más que estoy hablando de Freud, ¿no?
En el libro, en el texto, mejor dicho, en un libro, Tótem y Tabú, él dice que la institución es una cuestión antropológica, ¿sí? Piensen cuando en Tótem y Tabú se habla del hombre primitivo, el hombre con sus tribus, con sus grupos etnios, que no se permitía el incesto, obviamente, y entonces, ¿qué pasaba? Para poder formar otros grupos sociales, ahora le ponemos ese nombre, salían de su grupo social, de su grupo de su tribu, para formar familias, institución familia, y tenemos una, con otras tribus, es decir, una mujer que podía engendrar hijos con hombres de otras tribus, ya que no estaba permitido dentro de su propio grupo, ¿sí? Entonces ahí empezaron a formarse las distintas familias, las distintas grupos humanos, y ahí apareció esto de la institución familia también. Bueno, esto es lo que acabamos de decir: función del padre, exogamia, fuerza del clan por prohibición, y aparece entonces la sociedad, los distintos grupos con distintas características que se iban modificando con cada uno con la experiencia de vida. Y después hablábamos de las teorías. Acá hablamos de la teoría fenomenológica, que ya la nombramos. Se tipifican las acciones, se repiten para ahorrar esfuerzo. Ahora lo vamos a explicar porque parece una cosa media traída de los pelos que no tiene nada que ver, pero van a ver que sí. Se institucionalizan, se recrean o repiten. A ver, estamos hablando de las instituciones, ¿no? Esta teoría, vamos a volver atrás para que hablaba de dos teorías, ¿no es cierto? Entonces, esta era el enfoque sistémico, ya lo habíamos visto, el enfoque psicoanalítico, ¿sí? Y la teoría fenomenológica dice que para ahorrar esfuerzo, y da como ejemplo la fabricación de un bote. Dice que un hombre solo en una isla se le ocurre, por ejemplo, fabricar un bote. Y de todas las maneras posibles para fabricar un bote elige una, ¿sí? Y lo hace. Luego, ese sería el hombre A. Llega un hombre B y ve cómo hizo ese bote el A y lo hace, como es que ya está la idea, lo hace también. No igual, pero bastante parecido. Pone alguna innovación, si lo hace con madera, a lo mejor con otro tipo de madera, o le pondrá alguna variación, pero sigue siendo la idea fundamental de el primero. Y llega uno C y se le pregunta: ¿y cómo está hecho ese bote? Ah, no sé, cuando yo llegué ya estaba hecho, ¿sí? Entonces, copia el modelo. ¿A qué vamos con todo eso? Teoría fenomenológica, estamos hablando de organizaciones e instituciones. Se tipifican las acciones, se repiten para ahorrar esfuerzos. Se institucionalizan, se recrean o se repiten. Ahí está. Se institucionaliza cuando algo se institucionaliza hasta que de lo instituido hay un quiebre y se hace lo instituyente, es decir, otra innovación, se sigue en esa misma línea, ¿sí? Entonces, estamos hablando de las instituciones. Por ejemplo, institución familia. La institución familia de nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos no es la institución familia de hoy, ¿sí? Es decir, no tenemos el mismo concepto. Alguien empezó con ese cambio, ¿sí? En esa
modificación de pensar la familia como monoparental o como dos personas del mismo sexo, bueno, todas las variantes que ya sabemos, ¿sí? Entonces, esa institución familia, el concepto se fue modificando con el tiempo, pero durante pero mucho tiempo, la prioridad era mamá, papá, hijos, mamá, papá, hijos, papá, productor de lo que necesitaba la familia, la mamá en casa criando hijos y cuidando de la casa y del esposo, ¿sí? Bien, hasta que empezaron los cambios. Para eso pasaron generaciones, obviamente, ¿no? Y poquito a poco se fue modificando esa institución familia. Bien, de lo instituyente a lo instituido, y ahí está lo que hablamos de ese cambio social. Si hablamos de institución familia, sabemos que todavía está resistido esa manera de formar una familia por muchas personas, ¿sí? Es un cambio muy fuerte, es un cambio que la idea es ancestral, ¿sí? Entonces va a llevar mucho tiempo, o a lo mejor siguen en la sociedad las dos maneras o cuatro o cinco maneras diferentes aceptadas cada vez con mayor nivel. Por eso son las luchas de los grupos de protesta de todo tipo que hace que de a poquito nosotros estamos en un proceso de cambio muy fuerte que como todo, como estamos dentro, no tomamos la dimensión de todo lo que tiene que ver la constitución de la sociedad, ¿sí? Siempre hay cambios, pero en siglos pasados, mucho antes, esos cambios eran mucho más lentos. Ahora todo se va acelerando, ¿sí? Bien. Entonces, ese análisis de la organización, fíjense acá dice análisis institucional, porque lo van a encontrar también así, es dividir el todo en partes. Hay que desarmar esa organización para poder tener mucha visión y llegar a descubrir qué es lo que está pasando y cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que intervenir. Entonces, análisis institucional, dividir el todo en partes. ¿Cuáles dificultades se pueden encontrar para abordar la institución? ¿Qué es abordar? Es llegar, empezar la organización, ¿no? Acá otra vez institución. Para abordar en los primeros tiempos, vamos a encontrar con un montón de resistencias, aunque nos hayan convocado para trabajar y acompañar ese proceso de cambio, de dificultad, de malestar que hay en esa empresa, por ejemplo, en esa organización. Bien, del lado de la institución, mejor dicho, la organización, mantenerlo instituido, resistencia al cambio, la relación de poder, la ideología dominante. Nos convocaron, sí, pero como nosotros tenemos que ir al nudo de la cuestión, ir al carozo del problema, hay que remover muchas cosas. Entonces, a veces esa resistencia del lado de la institución no es frontal, ¿sí? Pero uno como observador se da cuenta que son obstáculos que nos ponen en el camino para que sí nos están convocando, pero no descubran descubramos algunas cuestiones muy enquistadas. Por ejemplo, mantenerlo instituido. Es decir, hay dificultades, puede ser problemas de todo tipo, puede ser problemas en la producción, en la comunicación, en
en la parte económica, pero no desde el lado financiero, porque a nosotros eso no nos compete, pero sí en cuanto a la jerarquía dentro de ese departamento. Muchas cosas pueden suceder, pueden estar sucediendo para que nos convoquen, ¿sí? Pero a veces esto de mantenerlo instituido, ¿dónde se puede mostrar? En no darnos, a lo mejor, ponernos trabas en un lugar físico para que podamos trabajar, o tardar en acercarnos el material que nosotros necesitamos para investigar. Bueno, esas son resistencias que son bastante común cuando uno está trabajando de esta manera, pero que sabemos que se pueden dar y que sabemos que hay herramientas como para poder sobrellevarlas, ¿no? Y además nos está dando datos, nos está dando información de a qué puede estar ahí el problema o uno de los problemas. En este caso, mantenerlo instituido. Nos han llamado para que los acompañemos, pero también hay una resistencia al cambio. ¿Por qué? Como decíamos antes, movemos uno y se mueve todo lo demás. Entonces, esa resistencia al cambio se nos puede presentar también dentro de la institución socavadamente, ¿no? La relación de poder, ¿sí? Las jerarquías, a lo mejor hay que movilizar o cambiar, sugerir, obviamente, porque nosotros no somos los dueños de la empresa, pero sugerir y dar las razones del por qué, modificar estructuras en cuanto a la organización. Entonces, eso de la relación de poder entre, por ejemplo, los jefes o entre... Bueno, seguimos entonces con las dificultades que nos podemos encontrar para abordar una institución. Habíamos dicho la relación de poder, la ideología dominante, que a veces son muy fuertes y que obviamente nos cuesta poder entrarnos y poder averiguar cuál es la ideología del grupo. Y en nuestro caso, como consultores, no ser objetivos, o sea, la subjetividad, proyectar cuestiones nuestras en la problemática de esa empresa, preguntar para qué está esa institución, mejor dicho, la empresa, y ver lo obvio, ver lo que nos parece que está todo bien, pero que en realidad a lo mejor vamos a encontrar unos elementos más para el análisis. O sea, hasta lo que nos parece obvio tenemos que también analizarlo. Bueno, el consultor puede ser requerido por una institución, por una organización, por una empresa, requerido o demandado. Requerido lo que no se dice, lo oculto. En este caso es la tarea del análisis, va a ser desarmar el todo en partes, el método analítico, como habíamos dicho antes, y demandado es también lo que nos encontramos es decir, las resistencias que podemos encontrar en ese lugar, ¿no? Lo manifiesto y lo latente que nosotros vamos a averiguar, vamos a adentrarnos para poder destrabar. Entonces, tarea del análisis, desarmar el todo en partes, hablamos ya del método analítico. Analizadores institucionales, que son las personas que, o sea, nosotros en este caso, no tenemos que obviar ningún detalle, por ejemplo, el uso del edificio, el uso del tiempo, las redes de comunicación, todo nos va a dar información. El consultor entonces puede cumplir la función de prevención o de acompañamiento. Prevención cuando estamos dentro de la institución y vamos viendo esos pequeños chisporroteos que se pueden ir presentando en las distintas secciones y poder prevenir para que no llegue a males mayores. Y luego puede ser también como acompañamiento, que haga consciente la empresa su problemática, se haga cargo y por supuesto son ellos los que lo tienen que llevar a la práctica y resolver. Nosotros, como hacemos en los grupos que habitualmente conocemos ya,
como psicólogos sociales, la tarea queda a cargo del grupo, ¿sí? Bien. ¿Desde dónde intervienen? Vamos a intervenir nosotros desde el sujeto, es decir, ver qué pasa con cada uno de los integrantes de ese grupo humano donde apareció el conflicto, cómo incide la institución, mejor dicho, la organización en ese sujeto que le provoca en cuanto a satisfacción, dolor, nerviosismo, angustia, lo que fuere. Con la organización, conflictos entre sectores, que es lo que vamos a averiguar, y también, por supuesto, lo que tiene que ver con los vínculos. Bien, como ustedes verán, es muy interesante trabajar en estos espacios. Requiere de nosotros una gran disposición para poder intervenir, porque hay mucho para trabajar. Les decía que a veces se tarda más de un año o más aún para poder llegar a algún resultado y averiguar realmente lo que está pasando. Fractura institucional, articulación perturbada, eso es lo que es una de las posibilidades de ver lo latente en la organización, depositaciones de aspectos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo leí muy rápido, pero ¿a qué se refiere? Que muchas veces, sobre todo si son empresas que empezaron como grupo familiar o como grupo de amigos o lo que fuera, y ya lleva muchos años, puede quedar enquistada cuestiones, inclusive de otra generación, de otra dirección, de otras personas que fueron las que comenzaron esa empresa, y que queda como latente y que ante alguna dificultad surge otra vez. Son cuestiones que se van repitiendo, y en la conversación con los integrantes de esa organización podemos ir descubriendo que hay cuestiones que están enquistadas y que son signos importantes para averiguar. Por eso, decía acá, observar los núcleos preinstitucionales, la historia de esa institución que nos va a dar datos. Son los aspectos interiores no resueltos, los aspectos anteriores a esa crisis por la cual fuimos convocados, no resueltos, que vuelven cíclicamente, lo mismo que decíamos antes. Y también ver esto del sistema de comunicación, si es vertical, si es horizontal, si es vertical, que acá están dos flechitas, si viene de los directivos hacia abajo, hacia los que tienen menor categoría de cargos, o si es de ida y vuelta, si los empleados tienen injerencia en las cuestiones que se van resolviendo, si son consultados o no. Y muchas veces cuando esto no pasa, cuando no puede haber ese problema mejor dicho, hay ese problema de comunicación, esa comunicación se da en forma clandestina. ¿Qué quiere decir? En las paredes del lugar, en las paredes de los baños, que es otra de las cuestiones del personal que hay que observar. Puede ser, dijimos, vertical o puede ser horizontal. Cuando no hay comunicación entre pares, ¿sí? Eso también es observable muy fácilmente. Saben que hay empresas donde se usa mucho ahora, donde hay grandes espacios, donde todos están conectados con todos, no hay divisiones como esos boxes que, eran como oficinas separadas mucho antes, y ahora un poco más reciente los boxes, donde si se paraban desde su silla de trabajo veían al compañero, pero no había esa comunicación fluida, ¿sí? Y ahora lo que se utiliza son esos grandes espacios de trabajo, que en Buenos Aires están habilitando muchos lugares para trabajar de esa manera, donde todos se ven y todos comparten el trabajo con el otro, ¿no? Cuando no hay, dijimos, comunicación entre pares, sectores cerrados, imaginarios, y esto que se da en todos lados, la famosa radio pasillo, ¿sí? Donde me dijeron, te digo, te cuento.
comunicación no franca que hace que también que los conflictos se agudicen. Así que bueno, alumnos, me encantaría que a alguno le gustara este tema como para trabajar cuando ya están recibidos, porque realmente es un campo de trabajo muy amplio y donde podemos desplegar todas las capacidades. Así que bueno, nos vemos